Hola, ¿qué tal? Vamos a ver brevemente el tema de la evaluación de competencias procedimentales en medicina. Bueno, como ustedes saben, soy el doctor Gerardo Chávez y vamos a hablar primero sobre el concepto de los procedimientos, de las competencias procedimentales en medicina. Los procedimientos o las actividades clínicas que desempeñan los médicos generales y los alumnos en formación empiezan por actividades simples como la toma de los signos vitales, la toma de la glucometría, la interpretación de los resultados y la integración de este conjunto de actividades en una exploración física completa. Otro tipo de procedimientos más complejos, por ejemplo, son la colocación de un catéter central o de una sonda vesical, en donde las necesidades educativas que el alumno tiene, obviamente son mucho mayores que una simple exploración física. Finalmente tenemos procedimientos más complejos como la realización de una cirugía menor o el cierre de una herida, por ejemplo, ¿no? Los tres son grupos de actividades y procedimientos clínicos en los que justamente se desarrollan estas competencias procedimentales, es decir, es la ejecución de una actividad, es el cómo se ejecuta esta actividad. Implica la ejecución de un proceso secuencial que implica actividades psicomotoras y también aquí mismo se pueden evaluar competencias de tipo actitudinal a partir del comportamiento que el alumno muestra. Para poder aplicar este tipo de evaluaciones se necesita, por un lado, un procedimiento estandarizado. Es decir, hay que decirle al alumno, en este caso, por ejemplo, cómo tiene que colocar la sonda, la secuencia que tiene que seguir, la posición que guarda el paciente, la ejecución propiamente del médico y el instrumental que utiliza. Todos esos detalles tienen que quedar sumamente claros para que el alumno entienda el cómo de forma clara, de forma precisa y lo pueda entender como un procedimiento estandarizado, que si lo hace el alumno en una institución de cualquier tipo, siempre sea el mismo procedimiento. El instrumento, por otro lado, se refiere a la forma en la que el alumno es evaluado a partir de un instrumento validado, estructurado. Es decir, normalmente primero se desarrolla un procedimiento estandarizado que se le muestra al alumno cómo quiero yo que haga cierta actividad o cierto procedimiento y a partir de ahí se crea un instrumento que evalúe los pasos y los procesos como yo quiero que sean ejecutados. Entonces, procedimiento e instrumento van acoplados uno con el otro, de tal forma que este instrumento se le muestre al alumno y el alumno entienda cómo y qué es lo que se espera que sea evaluado durante la ejecución del procedimiento. El alumno es más fácil que entienda desde antes qué es lo que se espera que él aprenda y cómo lo ejecute para que entonces sea un procedimiento homogéneo entre uno y entre otro. Esto permite una evaluación correcta, es decir, el alumno entiende lo que debe de aprender y lo que se le va a evaluar y por otro lado el profesor muestra lo que el alumno quiere que aprenda y evalúa justamente lo que el profesor está enseñando. De tal forma que de un lado y de otro lado están viendo lo mismo. La evaluación correcta implica que el instrumento que se está utilizando sea un instrumento válido y confiable. O sea, confiable porque esté evaluando lo que el profesor quiere y que es lo que el alumno se espera que aprenda, pero también es válido porque hay una concordancia entre lo que el mismo profesor evalúa en diferentes alumnos, es decir, una concordancia intraexaminador y una concordancia que también se produce entre varios
examinadores, es decir, este instrumento idealmente le puede servir a cualquier evaluador para que examine el mismo procedimiento estandarizado. Y entonces hay una concordancia interevaluador. No importa quién lo esté evaluando, mientras el evaluador esté capacitado en el procedimiento y en el instrumento, entonces tendría que obtener prácticamente la misma calificación para un alumno dado. La evaluación de competencias procedimentales, entonces, se da, por ejemplo, en situaciones que comúnmente tenemos en diferentes partes del currículum médico. Las prácticas sobre actividades clínicas y procedimientos clínicos, actividades como, lo vuelvo a decir, la exploración física, un procedimiento, por ejemplo, la colocación de una sonda vesical o la toma de una glucometría, implican fundamentalmente competencias procedimentales, es decir, habilidades técnicas, y dentro de estas van las actividades psicomotoras. Pero también vienen las competencias actitudinales, que en conjunto se denominan competencias o habilidades no técnicas, o en inglés son conocidas mejor como las soft skills, que incluyen, por ejemplo, la comunicación, el trabajo efectivo, el comportamiento ético, el liderazgo y ese tipo de cosas. Estas formas de competencias, las procedimentales y las actitudinales, requieren, como les comentaba, instrumentos válidos y confiables. Existen varios, pero los más comunes, los más sencillos de utilizar son las listas de verificación o checklist y otros que se denominan instrumentos de evaluación global. Ambos tienen ventajas y desventajas, por eso es que lo mejor es utilizar una combinación entre una lista de verificación y una evaluación global. La lista de verificación o checklist lo que hace es mostrar un conjunto de ítems ordenados de forma organizada y secuencial, de tal forma que el alumno ve qué tiene que hacer primero, luego qué tiene que hacer después de forma detallada, y entonces permite que el evaluador vea si está cumpliendo con el ítem o no está cumpliendo con el ítem, y entonces a partir de ello pueda crear una puntuación. La puntuación, una vez establecida a partir de esta lista de verificación, permite retroalimentar al alumno específicamente en cuáles fueron los ítems en los que no tuvo una evaluación óptima. Debe haber una alta concordancia entre evaluadores, como les comentaba, cuando estos tienen experiencia clínica en el procedimiento, pero también se les capacita en la evaluación del procedimiento a través de un instrumento específico. Sobre todo esto cuando la lista o el checklist está bien redactado, es claro lo que evalúa y no deja lugar a dudas entre lo que se está pidiendo que se ejecute, y luego este instrumento se pilotea para ver en cuál de sus pasos pudiera mejorarse. La alta confiabilidad se da cuando el evaluado sabe lo que se evaluará, es decir, el alumno de antemano conoce su instrumento y aparte sabe en qué orden se va a evaluar. Por otro lado, la evaluación global o los instrumentos de evaluación global, estos, a diferencia de los otros que son más rígidos y que llevan un orden que no se puede saltar, aquí entra el criterio del evaluador sobre el rendimiento del evaluado. Esto es muy importante porque muchas veces el criterio es una parte importante dentro de la evaluación y esta depende de aspectos que a veces los alumnos solamente muestran cuando ejecutan el procedimiento y el que evalúa lo puede percibir en el momento de la ejecución. Las evaluaciones realizadas por personal calificado capturan problemas de rendimiento que a menudo pasan por alto las listas de cotejo. En pocas palabras, lo que nosotros queremos justamente es proponer, en este caso, una evaluación que ya está validada, que es el Global Ratio Scale, y lo que hace es que evalúa dos componentes en el desempeño. Uno, que sea un desempeño independiente, y el otro,
que se alcance un nivel de competencia mínimo requerido. Este instrumento permite contestarnos la pregunta: ¿está este alumno listo para realizar esta actividad profesional sin necesidad de supervisión? Y entonces lo que hace es esta escala graduar desde el grado más inexperto hasta el grado más experto. El primero es el grado de novato o neófito. Lo que hace aquí es que evidentemente el alumno ocupa una ayuda o una guía extensa. Es decir, lo sabemos porque el alumno durante la ejecución recibe más de 2 observaciones. Las observaciones se consideran como interacciones entre la persona que evalúa o enseña el procedimiento o la actividad y el evaluado o el alumno, para o prevenir o corregir un error. Entonces, si son más de 2, entonces cae en la categoría de novato. El principiante es el que tiene todavía guía, pero solamente se le hace una observación 1 o 2 veces durante la ejecución del procedimiento. A partir de aquí entra ya el nivel de que el alumno se vuelve competente. Lo que lo hace competente es que no ocupa una guía o ayuda para ejecutarlo, es decir, ya solito, de forma independiente, puede ejecutar la actividad. Solito se autocorrige, se da cuenta de su error y se corrige. Sí tiene errores, pero son menores. Incluso se permite que pueda observarse un poco dubitativo. El punto es que el alumno al final termine ejecutando el procedimiento de manera independiente. Y el grado más elevado de esta escala es el grado de experto. Aquí el desempeño o la ejecución sí es independiente, obviamente, pero ni muestra errores ni tampoco se le hacen observaciones a la ejecución. A partir de esto, nosotros tenemos un instrumento propuesto en donde toma estos mismos niveles de desempeño y entonces cada nivel tiene un número. El número 1 es el más bajo, el número 4 es el más alto. Y con el mismo criterio se va a evaluar una actividad dada. En este caso, estamos utilizando una lista de cotejo en la que se incluyen aspectos a evaluar que tienen con habilidades no técnicas y con habilidades que sí son técnicas e incluso psicomotoras propiamente. Las no técnicas, pues en primer lugar que se presente con el paciente. En este caso se trata de una práctica de propedéutica que si en realidad puede ser, el instrumento se puede aplicar a cualquier práctica de propedéutica, pero que en este caso vamos a hablar de la práctica de propedéutica de la región del hombro. Llega y lo primero que se le pide al alumno es que se presente con el paciente y que le explique breve y claramente qué es lo que va a ejecutar. Entonces, ahí el evaluador, en base a estos criterios, va a decidir, a ver, si es 1 o 2, lo va a poner aquí y ya él decidirá si lo hace independiente correctamente, si se lleva una calificación de 3 o 4 en este lado. El segundo ítem de no técnico es el alumno solicita autorización del paciente para ejecutar la actividad. Entonces, de igual forma, se evalúa si lo hizo o no lo hizo. Y si ustedes se fijan, aquí hay una serie de pasos que el alumno sabe que tiene que seguir. Y el tercer paso sería: coloca al paciente en la posición correcta y en caso de descubrir alguna región del cuerpo, le avisa previamente. Y entonces ahora sí nos metemos con la evaluación psicomotora. Entonces, como es una evaluación de una actividad propedéutica, incluye pues los pasos fundamentales de cualquier actividad que incluye la exploración física, que es la inspección, la palpación. Y en este caso la modificamos un poco porque en vez de incluir la percusión y la auscultación, la modificamos para incluir propiamente lo que implica la propedéutica de la región del hombro, que es la movilización activa, la movilización pasiva y arcos de movilidad, el movimiento contra resistencia, las maniobras especiales y al final lo que se le pide al alumno
es que después de haber terminado la ejecución de la propedéutica, en este caso del hombro, que haga una breve integración de lo que encontró y a partir de ahí interprete los hallazgos dentro de un contexto clínico específico, ¿verdad? Entonces, el total de la evaluación se va a calcular pues sumando estos, y entonces se puede otorgar una evaluación numérica, pero en este caso estamos contemplando que a partir de la evaluación numérica final, si hacemos un promedio entre esto, podamos sacar en cuál de estas categorías cae el alumno. Y entonces lo designamos aquí en el nivel de competencia global. Es decir, si fue un alumno que ejecutó algo de forma perfecta, pues caería en el nivel de experto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la evaluación que uno le esté dando. De tal forma que tanto el profesor como el alumno saben el orden y saben claramente qué es lo que se va a seguir en cada uno de los pasos. La otra parte del instrumento es la retroalimentación. La retroalimentación significa que el alumno se sienta con el profesor después de haber ejecutado el procedimiento y él, así como el resto de los compañeros que ejecutaron los mismos procedimientos, se sientan a platicar de lo que pasó. Lo que hace el profesor, en primer lugar, es empezar una reflexión sobre lo aprendido. Y entonces les pregunta cómo se sintieron, o en específico un alumno que está siendo evaluado, cómo se sintió con el procedimiento. Esto es muy importante porque una cosa es lo que el alumno piensa que hizo y otra cosa es lo que siente a partir de lo que hizo. Y eso es algo muy importante porque a partir de un proceso de autorreflexión, el alumno solito puede llenar a este cuadro que está dado por las fortalezas y decir, yo creo que hice bien esto y me siento bien, yo creo que hice mal esto y me siento mal, y a partir de ahí él solito idealmente puede generar propuestas. El profesor también puede ayudarle a reconocer las fortalezas y las debilidades y también sugerirle algunas propuestas para mejorar su desempeño. Por eso, otra pregunta que se hace en esta etapa es, ¿qué harías diferente dentro de la ejecución? Y finalmente, ¿cómo integras lo aprendido en tu vida profesional diaria? Claro, sobre todo esto resulta interesante cuando evaluamos competencias actitudinales. Si no se presentó con el paciente, pues le cae en cuenta que una parte importante dentro de las actividades clínicas es siempre hacerlo para que el paciente empiece con la empatía y entienda que pues quien lo va a revisar es alguien que está capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, al final, la evaluación que se hace, sí, idealmente la hace el profesor, pero también resulta interesante porque el mismo instrumento se le puede pasar a otro de sus pares y entonces quien realiza la evaluación y esta retroalimentación es otro paraacadémico. Lo importante de esto es que vaya acoplada la evaluación con esta realimentación y no se tiene. Lo ideal sería realimentar a todos y cada uno de los alumnos, pero por obviedad de tiempo se pueden tomar 2 o 3 alumnos con ejecuciones de procedimientos particulares que nos interese reflexionar sobre ellas y entonces hacer una retroalimentación general y cada quien puede ir desglosando en su propio caso sus fortalezas, debilidades y generar a partir de esto una propuesta. Los pasos entonces para terminar pronto en la evaluación de procedimientos clínicos. En este caso, estamos poniendo el caso de la propedéutica médica de la región del hombro es, primero, tenemos que mostrar el procedimiento estandarizado. En este caso, propedéutica de hombro. Lo que nosotros hicimos fue que el profesor que da la práctica muestra, en este caso a través de un video, cómo quiere que el alumno ejecute el procedimiento. Esto es importante porque el profesor ejecuta y explica
de manera simultánea cómo debe de hacerse y el por qué deben de hacerse así las cosas. En segundo lugar, proporciona el profesor el instrumento de evaluación al alumno y explica qué es lo que se espera que el alumno aprenda a partir de él. Entonces, el mismo instrumento lo conoce el alumno, lo conoce el profesor y entonces están evaluando y viendo lo mismo. El tercer paso es que el alumno ejecute el procedimiento. Y el cuarto paso es justamente que el profesor evalúe la ejecución del procedimiento y realimente esta ejecución a partir del instrumento que está proponiendo. De tal forma que, bueno, al final, cada actividad o cada procedimiento médico que puede ir desde una práctica muy sencilla como esta, o bueno, relativamente sencilla como es la propedéutica del hombro, hasta un procedimiento quirúrgico más complejo, por ejemplo. De tal forma que la evaluación no nada más sea la misma para el mismo profesor a los alumnos que tiene, sino que la evaluación pueda ser aplicada por los mismos profesores, por los profesores que participan dentro de una misma unidad didáctica. Y bueno, esto ha sido todo. La siguiente actividad, pues es evidentemente revisar el video de la propedéutica, el instrumento para ver cómo se está aplicando y al final crear una propuesta para sus propias prácticas de propedéutica o actividades prácticas que estén enseñando a los alumnos en cada uno de sus módulos y entonces aterrizar esto en sus propias actividades prácticas. Muchas gracias.